Chantada se revela y cortará la desastrosa carretera Ourense-Lugo, titula el diario La Región. Recorrer los casi 80 kilómetros que separan Ourense de la ciudad de Lugo a través de la Nacional 540 supone poner en peligro la integridad del vehículo y el conductor. Baches, socavones, desniveles y gravilla jalonan un firme que data de 1996. Pero los titulares sobre la red viaria con Valdeorras no son mucho mejores. Non é abandono, é o seguinte, decía la alcaldesa de Arrúa hace menos de un año. Es la misma situación que hace 20 años, corroboraba la presidenta de los empresarios de la comarca, Araceli Fernández, presente hoy en el programa En Portada. La pregunta o preguntas que lanzamos a nuestros contertulios son las siguientes. ¿Cómo es posible que la provincia de Ourense sufra carreteras nacionales en constante deterioro? ¿Cómo sería posible revertir por fin esta situación? La respuesta, en 15 segundos, arranca En Portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy martes 1 de abril iniciamos el programa 2386 de En Portada. Un programa que podría titularse Promesas, 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 en referencia a los proyectos incumplidos en materia de carreteras. Y para abordar la situación de la red viaria en la provincia, sobre todo en comunicaciones clave como las que unen Ourense con Lugo y Valdeorras, contamos a través de videoconferencia con la presidenta de los empresarios de Valdeorras, Araceli Fernández. Bienvenida, Araceli. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. También contamos con Manuel Martínez Rapela, que fue presidente de los empresarios ourensanos y durante muchos años también presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Confederación de Empresarios de Galicia. Rapela está considerado una autoridad en este asunto. Bienvenido, Rapela. Muchas gracias, buenos días. Y por último, contamos con el periodista, colaborador de La Región y muchas veces también conductor por las carreteras de la provincia, Lalo Pavón. Bienvenido, Lalo. Buen día. Bueno, vayamos pues con el tema central del día. Arrancamos con Araceli Fernández, presidenta de los empresarios de Valdeorras. Araceli, tú decías que estamos igual que hace 20 años. ¿Ha mejorado algo la situación? No, bueno, la situación no ha mejorado. Hay algo que el sistema, yo empiezo a llegar a la conclusión que el sistema no funciona, ¿no? Ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, la distribución de la población también es sostenibilidad. Si no hay infraestructuras, no hay arraigo, se produce un desarraigo, no hay un desarrollo empresarial que sea competitivo, no tienes los servicios para que la población pueda vivir como tiene que vivir. Y yo creo que es una situación también de que estamos en una sociedad de cortoplacismo, no somos capaces de planificar a largo plazo. Y las valoraciones a la hora de decidir ciertos temas sobre infraestructuras no creo que sea el adecuado, porque realmente lo que se está valorando es que siempre se dice que es que no es rentable porque no hay población. Pero es que tienes que invertir en la población. Y yo siempre digo que hay un ejemplo ahí en la P9 donde no había ningún desarrollo empresarial y en estos momentos, gracias a la P9, pues ha habido todo un desarrollo, ¿no? Valdeorras llevamos muchísimo tiempo que nuestra vía de solución
tanto para conectar con los servicios con Orense, era la 76. Nunca se ha sido claro, siempre ha sido por cuestiones, no sé si intereses políticos o no sé muy bien, pero siempre eran promesas que nunca eran palmaditas en la espalda, donde se presupuestaba pero no se ejecutaba. Y bueno, pues vamos a ver, dime que sí o que no puede ser posible la 76, pero tienes que conservar, tienes que mantener lo que tienes. Tienes que ver, y es que lo curioso que por cualquier teatro, en el caso de Valdeorras, en cualquier red que tengamos, tanto autonómica como nacional, no se ha producido ninguna mejora, ni siquiera se ha avanzado en dar una solución a través de la Nacional 20 para sustituir en cierta medida los servicios que tenía que dar la 76. Las vías de comunicación que se suponía que nos iban a solucionar el tema de la conexión con el AVE, tampoco, va todo como súper lento y hay pequeños avances, dicen, pero ya estás tan acostumbrado a durante 20 años tener promesas y no cumplirlas que hasta que no lo veamos es como Santo Tomás, ¿no? Entonces, la situación que nos está afectando es un desarraigo. Empresas de transporte no les es rentable llegar a Valdeorras, y lo que es curioso es que estamos hablando de una provincia donde el Producto Interior Bruto es importante para Galicia, ¿no? Y bueno, y puedo seguir que las carreteras no, el ferrocarril tampoco. ¿Cómo puedes generar que la población quiera venir si los servicios no son suficientes? Desde el punto de vista empresarial, notamos muchísimo la oferta en cuestiones ahora de empresas de transporte es cada vez menos, ¿no? El por qué se está olvidando del interior de Galicia no acabo de entenderlo. Y más cuando estamos hablando de que es importante que el mundo rural permanezca, y en cambio todo está dirigido a que la forma de vida sean las ciudades, ¿no? No sé ahí mis compañeros en el plató si tienen algo que decir más o complementar algo de lo que estoy diciendo. Ahora vamos con Rapela. Rapela, ¿cuál es la situación de la red viaria de la provincia? Precaria, desde luego. Yo no puedo por menos que sumarme a las reivindicaciones de Araceli, porque tiene toda la razón. La conexión entre Valdeorras y Orense es esencial, y la conexión entre Orense y Lugo son esenciales. Son unas carreteras que parten, una de Ponferrada y otra de Lugo hacia Orense, o viceversa, claro, en donde se unen en Chantada y llegan hasta aquí. Somos las únicas dos provincias contiguas de toda España que no tienen autovía entre ellas, Lugo y Orense, y es una de las razones, a mi juicio, la falta de infraestructuras, de que el desarrollo, como decía Araceli, de la parte interior de la Galicia no sea a la par que la parte occidental. Yo creo que había que inclinar un poco el territorio hacia aquí. Estamos siendo Orense y Lugo aproximadamente el 25% del Producto Interior Bruto de Galicia, dos provincias enormes en superficie, para lo que es Galicia, naturalmente, y que está carente de infraestructuras. La pregunta que hacías al principio es ¿qué nos está ocurriendo? Pues nos está ocurriendo que las administraciones ajenas a Orense invierten poco y mal aquí. No solo no se empiezan carreteras, ya que hablamos hoy de esa infraestructura que llevan proyectadas desde hace muchísimos años, sino que cuando se empiezan se eternizan, como le ocurre con la variante de Valdeorras a Araceli y a los valdeorreses. Y luego, para mí, hay un problema, y es que nuestros representantes suben a la trainera
y unos van en una dirección y otros en otra según quien gobierne y quien sea el responsable de la infraestructura que se está reivindicando. Y yo creo que tienen que dar la vuelta a los que van detrás y remar todos en el mismo sentido y pidiendo por Ourense. Las carencias fundamentales son esas dos, pero también es la conexión con Portugal de prolongar la carretera que llega, la autovía que llega a Celanova y prolongarla hasta la frontera. Tenemos la circunvalación tenemos el acceso al polígono. Bueno, yo creo que a lo largo del coloquio podremos ir desarrollando alguna cosa más para no monopolizar. Lalo, hasta los representantes de los talleres, ATAVE, reconocen la situación. Un titular de la región de no hace mucho decía: el mal estado de las carreteras en Ourense incrementa las visitas al taller. Y los profesionales de ATAVE señalaban concretamente la Nacional 540, la Nacional 120 y las zonas de Aguriña e Iberín. Digamos, a prova do algodón do que nos pasa, e evidentemente hai un problema para circular por as vías señaladas e algunha outra máis, pero iso é a punta do iceberg da situación xeral. A presidenta dos empresarios de Valdeorras aludía a outras cuestións que exceden ás propias infraestructuras, pero todo sale do mesmo sitio. Non hai vontade de facelo. A pesar das proclamas que se fagan ou que se fan periódicamente, eu, apelando á memoria, nos tempos de Fraga falábase de superar esa división de norte, o sea, este-oeste de Galicia, o sea, a franxa atlántica fronte a Galicia interior, Ourense-Lugo. Bueno, pasou aquela era, chegou o bipartito en 2005 hasta 2009. Eu lembro perfectamente estar nun acto no que Pérez Touriño, que era o presidente da Xunta, dixo que estábamos na legislatura da Galicia interior. Bueno, a idea era boa, pero aí nos quedamos. E chegou Feijóo e a Rueda, que leva moi pouco tempo, pero todo o mundo alude á necesidade de saltar as eivas que ten a Galicia interior, pero despois, cando hai oportunidade, non se fai. E incluso os representantes públicos da provincia de Ourense, pois, en fin, eu voto en falta algo máis que meterse cos rivales políticos. Probablemente deberían trascender, non digo de todo, pero nin facerse insumisos nos seus partidos respectivos, pero, hombre, sí na vida interna das colectividades políticas, dar un pouco de guerra en ese sentido, porque senón é moi difícil. E explica tamén o que nos pasa a carretera de Ourense-Lugo e a de Ourense o Barco. A de Ourense-Lugo, a última que poderíamos chamar a Estrada da Fochanca, porque está chea, o sea, os quenes vayan por aí poden facer un exercicio, en fin, de comprobación, e verán como os coches van saltando e as amortiguacións van sufrindo, pero con risco para os conductores. A última reparación de parcheo que así medianamente serio que se fixo, eu creo que data de mediados de 2018. Estamos a punto de cumplir 7 anos desa data. Bueno, é imposible que así se poida ter unhas comunicacións como é debido. A estrada con Valdeorras, decía antes a presidenta, decía tamén Rapela, a circunvalación do Barco, eu creo que é das iniciativas e das obras públicas que figurou máis anos nos presupostos do Estado sin que se gastara un saco de cemento. Iban pasando de ano en ano os presupostos, entonces alguén non avisado ou de fora podría dicir que obra tan grande estarán facendo para que tantos anos figure unha partida. Non, pois era que non se había empezado nunca, non? O acceso centro
de Valdeorras a Ourense, que é crucial. E, ademais, para unir e para comunicar con estradas dignas do século XXI a unha comarca que fai un aporte importante ao PIB da provincia. O sea que, bueno, pois falamos sempre, pois Rapela sabe máis, seguramente sigue máis deteñidamente isto que a min, pero tamén todos os anos se vai meter unha partida e despois, algunha vez que se pasa de ese estadio, salta enseguida o dilema de si Galgos ou Podencos, si vai por aquí ou vai por ali, para terminar en a devolver ao punto inicial. Aí estamos. A Lugo sálvanos ahora o último tramo de Guntín, correspondente, que é coincidente ca autoestrada Lugo-Santiago. Bueno, pois eses últimos 20 kilómetros nos salvamos, pero os outros 80 quedan aí castigados para o resto dos tempos, me parece. Araceli, apuntaba aquí un tema, Lalo, importante. Valdeorras es una comarca interior, pero muy pujante y también exportadora. No hay que olvidar el peso que tiene la pizarra en las exportaciones ourensanas y tampoco debemos olvidar el éxito que está teniendo el Godello en toda Galicia, en toda España y casi que diría en todo el mundo. Es decir, es una comarca que necesita salir para vender sus productos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya esta sensación de aislamiento? Es de chiste. Es de chiste porque la verdad que tanto tiempo que lleva el mundo de la pizarra produciendo el vino y tal, cómo sobrevivimos en una situación donde nuestra vía que tenemos ahora disponible, la principal es la Nacional 20, ¿vale? Ponferrada con Orense, y luego tenemos la 536, que era cuando yo era pequeña que íbamos a Ponferrada, ¿no? Antes de los túneles. Bueno, ¿cómo es posible que estemos llevando, produciendo y generando una actividad empresarial cuando se puede dar el caso? Sabéis que, bueno, que aparte de los baches hay un gran problema de control de las aguas, ¿no? ¿Cómo puede ser que se pueda dar el caso que se corte de Valdeorras por problemas de derrumbe a Orense y al mismo tiempo en los túneles de Ponferrada? Y quedamos aislados. Y si se produce también en la que une la Nacional 536, si pasa con eso también, ya mejor, como tampoco, quedamos aislados completamente. Pues oye, Valdeorras tiene un mérito el seguir ahí teniendo una actividad empresarial cuando, si tú en estos momentos haces un análisis multicriterio de cualquier empresa para decidir dónde lo ubicas, y uno de los criterios más importantes son las infraestructuras, aquí nadie decide invertir. Por eso, quiero decir que es impresionante que llevemos tantísimo tiempo teniendo una actividad empresarial cuando uno de los problemas o de las cosas que más influye en tu comunicación, en tu actividad empresarial, en vender, en producir, sea algo tan limitante. Y encima, como decía Manuel, tanto estamos en una zona, tanto Lugo como Valdeorras y tal, donde estamos aportando un Producto Interior Bruto que supone importante para Galicia. Y ahí también lo apuntaba, creo que era Lalo, y Manuel también lo dijo en un momento dado. Esto tiene que estar consensuado y tener un interés. Esto no es una cuestión de que tú puedas tomar decisiones, porque según cuando cambia el viento siempre es culpa de otro, pero las decisiones no se toman. Y estamos en un momento donde las decisiones, estamos en un mundo muy difícil y las decisiones tienen que empezar a tomarse técnicas y no dejar como si las cosas se fuesen a arreglar por sí solas, ¿no?
Es desesperante, pero si no, yo creo que vas a por hacernos una autocrítica social, ¿no? Social de eso, porque encima estamos tan cansados que no sabemos cómo protestar. Es duro. A veces, Sí, no sabemos cómo protestar. ya no sabemos. Sí, ademais é unha percepción que se note que están a comunidade valdeorresa na antesala da rendición, non? E que eu supoño que non se vai a producir nunca, pero produce esa sensación de é que xa é imposible, é unha frustración tan arraigada, tan metida dentro, que dices, bueno, xa dá igual o que fagamos. Pero además, estamos falando de Valdeorras, pero falemos de comunicacións, das mismas comunicacións, da Nacional 120 actual e do que debería ser o chamado acceso centro. Eso permitiría que o sur de Ourense, incluída Valdeorras, o sur non, en fin, o oeste de Ourense, con Valdeorras, e o sur de Lugo se comunicasen ca Galicia Atlántica, se comunicasen en condicións, en condicións en términos económicos, para rendir en igualdade de condicións, para competir en igualdade de condicións. O acceso á Galicia Atlántica é dificilísimo ahora mismo. E a sensu contrario, desde a Galicia Atlántica levar algo a Valdeorras é complicado, porque hoxe a Madrid chegamos en 2 horas e 10 desde Ourense. Desde Vigo non se chega en 2 horas a Valdeorras. No. Pero nadie dos que teñen capacidade para revertir a situación parece preocupado por esta cuestión, cuando estamos pelexando, están os chantadinos pelexando porque lles parcheen a carretera. Xa non estamos falando de diseñar unha autoestrada, xa non estamos falando de facer unha comunicación estratosférica que sexa o nova máis en Europa, non, estamos falando de tapar os buratos. Bueno, aún caese ya alma aos pés. Rapela, ¿cuáles son las acciones más urgentes que habría que tomar en materia de carreteras en la provincia? Se reduce en una inversión. Es decir, que nosotros contamos siempre con unos presupuestos, los gobiernos, cuales sean, tienen una ventaja respecto a las empresas, y es que el día 1 de enero de cada año vuelven a contar con un presupuesto igual que o mayor que el que tenían anteriormente. Y luego ese presupuesto lo tienen que distribuir. ¿Que prefieren distribuirlo a las zonas más ricas? Pues me parece un error, porque Galicia se desarrollaría mejor si la Galicia interior estuviese próxima al desarrollo de la Galicia Atlántica. Lo estamos hablando, además, lo decía muy bien Araceli, de la cuestión industrial. ¿Quién va a invertir en un sitio donde no hay infraestructuras, como pasa ahí, viarias ni ferroviarias, y lejos de un aeropuerto? Pues difícilmente. Pero es que hay más cosas. Si Valdeorras estuviese bien comunicada con la ciudad de Ourense, la ciudad de Ourense tendría un comercio mucho más bollante. Si Valdeorras estuviera mejor comunicada, el campus de Ourense tendría más alumnos. Y con la dificultad que hay, por ejemplo, de habitabilidad, de que no hay pisos para los alumnos y tal, el estar a media hora de Valdeorras supondría ir y venir todos los días y poder estar en el campus de Ourense. Esto mismo puede ocurrir con el norte de Portugal, que tenemos ahí al lado, si prolongamos la autovía desde Celanova a Portugal. Las mismas razones que hablo de Valdeorras se pueden hablar ahí. Y con Lugo no digamos, acercar a Ourense el Valle de Lemos y Chantada, como estuvo en tiempos cuando las carreteras eran iguales y por lo tanto las dificultades eran las mismas, pero es que, por hablar de una de las cosas nada más, el comercio de Ourense se está resintiendo mucho porque la gente no viene. O sur de Lugo, Manolo, tradicionalmente viviu hacia Ourense. Claro, pero ahora no. No, claro. ¿Por qué? Porque tenemos una carretera, y no es el peor tramo, pero estamos todavía alejados, porque las carreteras evolucionaron. Yo cuando empecé a trabajar para ir a Zamora desde aquí, que era donde trabajaba, pues me costaba muchísimo. Cuando abrieron el túnel del Padornelo y la Canda, no el actual, sino de las carreteras de accesos, aquello me pareció una maravilla. Y hoy nadie va por allí, ya va por autovía. El mundo evoluciona.
los presupuestos de los que hablaba antes tienen siempre un problema, y es que una vez establecidos no se cumplen, pero además al establecerlos y figurar cantidades, como decía Lalo, fuera de aquí, dicen, es que se está invirtiendo mucho en allí, porque lo que están sumando son un presupuesto tras otro, pero no una ejecución tras otra. Pero hablamos de proyectos que están años, décadas en un cajón. Por supuesto, estamos hablando de proyectos, estos que estamos hablando ahora son de 20 años, por lo menos. Los mismos 20 años que lleva cerrado el único museo que tiene Ourense. O sea, que si tiramos del carro, estamos siempre en la misma situación. Pero además, si termino con lo de los presupuestos. Nos dicen, no, es que estamos invirtiendo por habitante en Ourense más que en Coruña y que en Pontevedra. Claro, es que somos solo 300.000 de los 2.700.000. Cuando el denominador es muy pequeño, siempre te da más, pero no llega. Bueno, pues ahí vuelvo a clamar a nuestros representantes, que apreciamos tanto de unos y otros, a que remen en el mismo sentido. Hasta aquí la primera parte del programa. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos porque el tema lo merece y vamos a hacer unas conclusiones finales. Muchas gracias. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa analizando la situación viaria de la provincia de Ourense. Contamos con Araceli Fernández, presidenta de los empresarios de Valdeorras. Araceli, no nos queda mucho tiempo. Me gustaría que hicieras un balance final de la situación y sobre todo si ves brotes verdes, si ves alguna posibilidad para desatascar esta situación. Hay una frase que dijiste antes que me parece alucinante, que es no sabemos cómo protestar. Eso quiere decir que ya lo habéis intentado todo, ¿no? Pero bueno, aún así sois una comarca a prueba de bombas, ¿no? Porque vuestra pujanza va más allá de todos los atrancos que os ponen, ¿no? Se te oye un poquito mal, pero a ver, la lucha nunca se debe dejar, ¿no? Pero lo que sí es cierto que llevamos muchísimo tiempo con las situaciones y lo puede decir Manuel, que también ha estado en la CEO y sabe cuál es la lucha. Es una de las cosas que las infraestructuras siempre salen en la mesa. Esto tenemos que seguir demandándolo. Eso no es una situación, una cuestión que no hay que eso. Creo que Valdeorras, lo que podía llegar a ser si realmente tuviesen las infraestructuras, eso sería, para Valdeorras sería maravilloso y para Galicia sería maravilloso. El cómo abordar yo lo que quiero comunicar, en cierta medida, es que hay muchísimos problemas en estos momentos. No solo las infraestructuras es uno de ellos, que es muy importante, que están ahí como enclaustrados, que no parece que no eso. Y yo creo que es por una falta de concepto, ¿no? Si el sistema, lo que alimenta el sistema, a quien corresponde, no es capaz de planificar y de ver una inversión a largo plazo, que curiosamente es irónico, porque ahora todo el cambio de concepto de empresas es pensando en inculcar el medio y largo plazo, ¿no? Ese cortoplacismo que hemos tenido los últimos, que hemos generado. No podemos solucionar un tipo, esto sí, a quien corresponda, no empieza a pensar en qué sociedad quiere en un futuro. Y eso no se planifica ni en 4 años. Necesitamos un consenso, lo decía Lalo y Manuel, necesitamos un consenso de la gente que tiene esa responsabilidad de fijar o de ver lo que queremos ser el día de mañana, y para eso hay que planificarlo e invertir. No se puede decir
que porque no hay población no podemos invertir. Porque lo que tenemos es que distribuir. Y más, claro, es que además estamos en un mundo donde hemos visto, después del coronavirus, que evidentemente el vivir en una ciudad tienes una dificultad grande de gestionar determinadas crisis. El mundo rural aporta a la sociedad un factor muy importante. Si no tenemos un sector primario, no tenemos la base de supervivencia. Con lo cual, a quien corresponda tenemos que pensar que tienen que empezar a quitar esos criterios de valoración que están equivocados. Con esto tengo que decir que mis compañeros de Valdeorras, yo considero que tienen muchísimo mérito, porque ya no son las infraestructuras, tenemos problemas también de transporte público, tenemos problemas de solución, porque el servicio sanitario, evidentemente, nadie va a querer venir aquí a fijarse si realmente no tiene unas carreteras, y si no podemos tener los profesionales aquí, pues tendremos que ir a Ourense, pero para ir a Ourense tardamos, no tanto por la distancia, sino y un peligro para llegar allí. Y luego la población está envejeciendo. Ya no puede, habrá pocos que puedan tener su transporte privado. Con lo cual hay que pensar en cómo estamos cambiando, en las necesidades que tenemos a tener a 20, a 30 años. Si esto lo hubiese empezado hace 20 años, pues estaríamos mucho mejor. Pero hay que cambiar el criterio de valoración en el sistema. Y a ver si, como siendo Pepito Grillo, y a través de las asociaciones podemos conseguir y convencer de que es necesario invertir en el interior de Galicia. Es necesario invertir en el interior de Galicia. Lalo, unha conclusión rápida. Rápida. Eu vou terminar asumindo unha porción de autocrítica, porque tamén é certo que falamos moito, pero a veces non afondamos demasiado. Empresarios, institucións e ciudadanos de a pé, temos que empezar a poñer nomes e apellidos de responsabilidades. A ver onde se rompe esas reivindicacións, onde morren. E que cada un vaya explicando a súa responsabilidade e hasta onde chegou, porque senón é imposible. Isto é un déjà vu permanente e non salimos estamos en bucle, e iso podémoslo estar falando outros 20 anos máis e seguir na mesma situación. Rapela, unha conclusión. Pues yo me sumo a lo que dice Araceli, que no se puede plantear mejor. Es necesario planificar no ya Ourense, sino planificar Galicia y España, por supuesto. Y en esa planificación tienen que venir las inversiones, y las inversiones no pueden ser engañosas. Lo que se plasme en los presupuestos hay que cumplirlo y clamar entre todos, seguir clamando lo que hemos hecho siempre. Muchas gracias. Hasta aquí en Portada. Les esperamos mañana miércoles a las 11:30 horas de nuevo aquí, analizando lo más granado de la actualidad ourensana.